se hace con el fin de que pues usted se conecte y usted adquiera el conocimiento. Entonces, si usted se conecta, no va a tener ningún problema a la hora de someterse a su examen. Y se hace con el fin de que pues usted se conecte y usted adquiera el conocimiento. Entonces, si usted se conecta, no va a tener ningún problema a la hora de someterse a su examen, porque pues yo no les voy a preguntar algo que no vemos en clase, que no está fundamentado en ley y que yo no se los haya dado, ¿verdad? Entonces, espero que esta era otra pregunta que teníamos, que alguien tenía pendiente o que me había preguntado también en el transcurso de la semana. Vamos a ver hoy si ya puedo tomar la asistencia. Okay. Bueno, entonces vamos a ir, les voy a compartir ahora la hojita de Word que vamos a empezar, que vamos a ir llenando, ¿verdad? Que habíamos estado trabajando para irle dando continuidad a la hojita. Vamos a ver. Miren, yo creo que el internet está un poquito lento, o no sé, porque acá donde yo estoy, ahí está lloviendo. Entonces, les comento, si en caso por la lluvia se fuera la luz, espérenme un momentito, nos volvemos a conectar, o si tuviera yo problemas de internet, esperamos un ratito y yo me vuelvo a conectar, o ya me comunico con los compañeros de Telegram si es imposible que yo lo pueda volver a hacer porque no regrese la luz o por el internet, pero esperemos que no tener inconveniente. Bueno, entonces ya habíamos llenado nuestra hojita con el proceso sucesorio intestado extrajudicial, ya lo habíamos llenado con la identificación de tercero, ¿verdad? Y ahora pues ya nos toca el tema que desarrollamos la semana pasada, que era la declaratoria de ausencia o la declaración de ausencia. Ese es nuestro tercer proceso que hemos estado estudiando. Fundamento legal. Vamos a iniciar ley sustantiva, ley procesal y luego la ley especial que regula los procesos. Artículo 42 al 76 del Código Civil. Establecimos que no los íbamos a ver todos porque el tema de hoy viene de la mano con la declaración de ausencia. Artículo 411 al 417 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es donde nos establece ya la vía procesal y todos los requisitos que debemos de tener. Y del artículo 8 al artículo 10 del decreto 5477. Estos son los fundamentos con los cuales usted como notario va a poderse auxiliar para poder iniciar un asunto de jurisdicción voluntaria de declaración de ausencia. Se corría audiencia a la Procuraduría General de la Nación o al Registro Nacional de las Personas. Establecimos que sí, era la Procuraduría General de la Nación, pero que la opinión de la Procuraduría General de la Nación no era vinculante a la resolución que debía emitir el juez de primera instancia, ¿verdad? Establecimos que finalizaba con un auto final judicial. Este auto final judicial, ¿por qué? Porque establecimos también que este asunto de jurisdicción voluntaria de declaración de ausencia era el único asunto dentro de los 20 asuntos que nosotros vamos a estudiar que es de naturaleza mixta. ¿Por qué? Porque lo inicia un notario y lo finaliza un juez. El juez es el que va a resolver esa ausencia en definitiva. Miren, la compañera que me preguntó sobre qué pasa si el ausente se presentaba luego de haber dictado el auto final judicial. Mire, la verdad que le felicito por haber redactado muy bien su pregunta, por haber usado los términos correctos, porque si nos vamos acostumbrando a decirlos así, va a ser más fácil tanto para su examen como para cuando ustedes ya lleguen a la práctica. Entonces va a finalizar nuestro trámite de ausencia a través de un auto final judicial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un trámite de naturaleza mixta, la cual va a ser iniciada por un notario, pero la va a finalizar un juez. ¿Lleva publicación de edicto? Sí, establecimos que era un solo edicto, el cual debía ser publicado 3 veces en el diario oficial y 3 veces en un diario de mayor circulación. Debía circular esas 3 veces en un plazo de 30 días, ¿verdad? Entonces, eso era lo más importante que debemos de tener en cuenta en el trámite de la ausencia, de declaración de ausencia, y ustedes pueden ir viendo las diferencias que hay con los otros procesos.
Hasta aquí llegamos al finalizar los primeros 3 asuntos de jurisdicción voluntaria, que se recuerdan que cuando platicamos en nuestra primer clase, establecimos que a partir del Código Procesal Civil y Mercantil del año de 1964, que es nuestro código vigente, ahí era donde nos dieron las primeras facultades, ¿verdad? Para poder nosotros iniciar, diligenciar y resolver los asuntos de jurisdicción voluntaria, y eran estos 3. Era el proceso sucesorio intestado extrajudicial, era la identificación de tercero y era la declaración de ausencia. Entonces ya agotamos los primeros 3 que la ley nos facultó para poder resolver asuntos de jurisdicción voluntaria. A partir de la clase de hoy, ya ya son los que nos facultó a través del decreto 5477, los que a partir del año de 1977 nosotros como notarios pudimos iniciar, resolver, ¿verdad?, de los diferentes asuntos. Entonces vamos ahora a regresar ya a nuestro tema de hoy. Entonces ya llevamos tres asuntos ya aquí, más o menos viéndole las diferencias, y lo mismo vamos a trabajar la próxima semana, ¿verdad? Iniciamos siempre con nuestra hojita de Word hasta que lleguemos a los 20 procesos para que ustedes tengan por lo menos una base, tanto para su examen. Mire qué gran chivo les estoy dando para el examen. Y si ustedes lo van llenando para el examen, ustedes no van a tener inconveniente. Entonces, les voy a dejar de compartir la hojita de Word y vamos a ir ya a compartir las diapositivas. Permítanme un momentito. Bueno, entonces, pues nuestro curso Derecho Notarial 4, Código FG 143. Esta es nuestra semana número 9 y el tema que vamos a tratar hoy es disposición de bienes. La disposición de bienes es un tema un poco largo, ahorita les voy a explicar por qué. Entonces vamos a iniciar, y como les digo, si no nos da tiempo de terminar el tema, lo vamos a iniciar la próxima semana desde donde nos quedemos, lo vamos a finalizar y continuaremos con el siguiente proceso. Primero, establezcamos qué es disposición. Bueno, disposición es aquel derecho que tiene toda persona de transmitir sus cosas, ¿verdad? Bienes muebles, bienes inmuebles, por un acto inter vivos o entre vivos o mortis causa, después de su muerte. Ahí podemos establecer la propia enajenación, ¿verdad?, que es la compraventa o la disposición de los bienes a través de una donación. Si bien, pues disposición aplica a la transmisión por un acto inter vivos o a título oneroso, todo propietario de un bien, ya sea mueble o inmueble, tiene ese derecho de transmitir su propiedad a un tercero, siendo esta disposición o este derecho de transmitir uno de los principios fundamentales del derecho de dominio, ¿verdad? Del dominio de la posesión. Entonces, disponer, vamos a establecer que es entregar o transmitir a una tercera persona en un acto inter vivos o un acto mortis causa la propiedad de un bien. Eso es disponer, que usted como persona tiene la disposición libre de transmitir sus propiedades hacia otra persona, ¿verdad? Sin que la ley le tenga limitación a esto. Pero hay situaciones en las que sí hay una limitación a ese derecho de disposición, que es una parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Hablemos de la disponibilidad. Disponibilidad, vamos a establecer que es el derecho que tiene todo propietario también de transmitir la cosa que le pertenece, siempre en un acto inter vivos o mortis causa, a título oneroso o a título gratuito. En el caso de esta disponibilidad va a aplicar principalmente al menor de edad, al incapaz declarado legalmente y al ausente. Se recuerdan que estas 3 figuras tienen facultades, pero las ejercen a través de sus representantes legales. Y estos a su vez tienen limitación para poder tener esa disponibilidad de los bienes de estas 3 personas o de estas 3 personalidades. Para poder disponer de los bienes de un menor,
de un incapaz o de un ausente, ese representante legal necesita una autorización judicial, porque los menores de edad, los incapaces y los ausentes tienen limitación a esa transmisión o disposición de sus bienes hacia una tercera persona en un acto entre vivos o un acto de mortis causa. Entonces, más que todo, ese es el tema que vamos a tratar hoy. Cómo ese representante legal del menor de edad, del incapaz y del ausente puede disponer de los bienes de estas tres figuras jurídicas. Entonces, vamos a establecer también, antes de iniciar el tema, ¿qué es un gravamen? Recordemos que es un gravamen. Este es un derecho que ustedes ya lo estudiaron en civil 3, creo yo que lo ven. No me recuerdo si es civil 2 o civil, no, civil 3. Entonces, solo vamos a recordar qué es un gravamen. Y un gravamen, vamos a establecer que es una carga o una limitación que se establece por parte del propietario a sus bienes, ¿verdad? Con el propósito de utilizarlo para garantizar el cumplimiento de una obligación o de una responsabilidad que el propietario de la cosa está adquiriendo, ¿verdad? En nuestra legislación, nosotros la vamos a conocer o la conocemos como la hipoteca o como la prenda. La hipoteca en el caso de bienes inmuebles y la prenda en caso de bienes muebles, ¿verdad? Es decir, la hipoteca y la prenda, aquellos derechos reales de garantía que nosotros aprendimos y que conocimos en Derecho Civil 3. Entonces, nuestro tema es la disposición, que es ya transmitir la propiedad o a través de estos derechos reales del gravamen, ¿verdad? Qué limitación que se le puede poner a los bienes que son propiedad de un menor de edad, que son propiedad de un incapacitado declarado legalmente o de un ausente. Por eso el tema de la semana pasada tenía mucha relación con lo que vamos a trabajar el día de hoy. Así que si usted estuvo la semana pasada en la clase, no va a tener ningún problema. Entonces, bueno, hablemos así a grandes modos. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar el día de hoy? Y miren, y para ustedes este es excelente, ahorita les voy a explicar por qué. Vamos a tratar el tema de hoy con la disposición y gravamen de bienes de menores, de incapaces y de ausentes, regulados en el artículo 11 al 13 del decreto 5477. Nos vamos a auxiliar del Código Procesal Civil y Mercantil y del Código Civil. Vamos entonces, y les quiero decir que en este tema de hoy vamos a aprender 6 asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces, si hoy terminamos nuestros 6 asuntos, más los 3 que ya estudiamos, ya hoy terminando nuestro curso ya vamos a saber 6 asuntos de jurisdicción voluntaria, nos van a faltar solo 11 para poder llegar a los 20. Porque pues aquí se encierran 6 asuntos diferentes, porque son personas diferentes, ¿verdad? Y los trámites, aunque el trámite es el mismo, va a aplicar diferentes situaciones para cada figura. En este caso, el primer trámite es disposición de bienes de menores, el segundo es disposición de bienes de ausentes, el tercero es disposición de bienes de incapaces, el cuarto asunto es gravamen de bienes de menores, número 5, gravamen de bienes de ausentes, y número 6, gravamen de bienes de incapaces. Entonces, la disposición del bien es el mismo, pero lo vamos a ver para cuando se aplica para menores, cuando se aplica para ausentes y cuando es para incapaces. Entonces, ahí van los primeros 3 asuntos. El gravamen de la misma manera. El gravamen de bienes es el mismo, solo lo vamos a ver desde el punto de vista para menores, para ausentes y para incapaces. Entonces, hoy vamos a aprender 6 asuntos diferentes, pero que el trámite es relativamente el mismo. Entonces, ya vamos a saber 9 asuntos de jurisdicción voluntaria. Igual, vamos a hacerlo. Si ustedes van teniendo dudas, me las van escribiendo. Si logramos terminar antes del tiempo o que yo considere que sí vamos a terminar el tema, yo me voy a detener unos minutos antes para poder revisar si tengo preguntas y de una vez poderlas resolver. Si no terminamos nuestro tema, igual haga su pregunta y la próxima semana yo le resuelvo su duda también para que podamos ir avanzando en ese sentido.
Veamos. El Código Civil. El Código Civil es la base de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria que estamos viendo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que todo tiene que ver con las personas, ¿verdad? Con esos derechos civiles que tienen las personas. Ya vimos el nombre, ya vimos la propiedad, ya vimos cuando una persona no se encuentra presente en el país, se desconoce su paradero. Ahora vamos a ver cómo se van a disponer de esas propiedades de las personas que tienen capacidades distintas a la capacidad legal que las demás personas tienen, en el caso de los menores, de los incapaces o del ausente, ya que el Código Civil establece un régimen protector especial a favor de estas tres figuras, ¿verdad? ¿Qué tienen en común estas tres figuras? El hecho de no poder hacer valer y hacer efectivos sus derechos. Un menor por sí solo no puede hacer efectivo su derecho de una manera directa. Un incapaz no puede hacer efectivos sus derechos, igual a un ausente. Un ausente no puede hacer efectivos sus derechos como el resto de todas las personas como nosotros, ya que pues ellos, menores, incapaces y ausentes, ellos solo tienen derechos de goce, ¿verdad? Mas no tienen el ejercicio directo para actuar jurídicamente. Entonces son personas que la ley contempla con un régimen protector especial a ellos y que nosotros como notarios debemos de saberlo. Veamos, vamos a empezar primero con quiénes son, vamos a empezar con los menores y ahí nos vamos a ir a los incapacitados y por último vamos a ver a los ausentes para que ustedes vayan viendo la diferencia y al momento de llegar a nuestro trámite, yo en el mismo trámite les voy a ir desglosando las diferencias que debe de haber para cada una de estas figuras jurídicas. En el caso de los menores de edad, ¿quién ejerce la patria potestad sobre un menor de edad? De conformidad con el Código Civil del artículo 252, ya sabemos que la ejercen los padres. Vamos a ir al artículo 252. Espero que usted tenga su Código Civil por ahí a la mano, ¿verdad? Porque se los vengo diciendo, se los vengo recordando desde el primer día de clases y que así va a poder ser. Entonces, 252, donde inicia el capítulo de la patria potestad. Dice la patria potestad se ejerce sobre los hijos menores conjuntamente por el padre y la madre. Entonces, ahí viene la primera, que la patria potestad la va a ejercer el padre y la madre cuando están en matrimonio y en la unión de hecho, ¿verdad? Y por el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo. En cualquier otro caso, bueno, los hijos mayores de edad permanecerán bajo la patria. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito después. Solo veamos el primer párrafo entonces. La patria potestad se ejerce sobre los hijos menores conjuntamente por el padre y la madre si están en matrimonio o si están unidos de hecho, o por el padre o la madre en cuyo poder se encuentre el hijo cuando hay casos especiales. Entonces, recordemos que la patria potestad es aquel derecho que adquiere el padre o la madre para representar legalmente a un menor, a un incapaz, en todos los actos de su vida civil, ¿verdad? Y eso es exactamente, o recordemos que es la patria potestad. Entonces, cuando se trata de representar a un menor, ya sabemos que es padre o madre, o ambos, si están casados o están unidos de hecho. En el caso de que los menores de edad tuvieran bienes a su nombre, ¿verdad? Veámoslo de esta manera, y se necesite disponer de ellos, o se necesita tener un gravamen sobre ellos, sobre esos menores, sobre esos bienes de los menores, ¿verdad? Los padres tienen una limitación para poderlo hacer. Y esa limitación se la da el Código Civil en el artículo 264. Vamos a darle lectura al artículo 264 para que vayamos comprendiendo lo que nos regula la ley. Dice, los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos, ni contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan los límites de su ordinaria administración, sino por causa de absoluta necesidad y evidente utilidad. Si me hicieran el favor de ustedes de, si no lo tienen subrayado, porque imagino que cuando vieron Civil 3, subrayaron, háganme favor de subrayar esa parte de que los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos. Y luego subrayar así, pero en grande, sino por causa de absoluta necesidad y evidente utilidad.
este va a ser el fundamento para que nosotros podamos hacer nuestro asunto de jurisdicción voluntaria y previa la autorización de juez competente e intervención, sabemos que es Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Entonces, este principalmente es el fundamento legal, el 264, de ese asunto de jurisdicción voluntaria. Aquí establece con autorización judicial, porque se recuerdan que nuestro Código Civil es del año 1964 y el decreto 5477, donde nos dieron la facultad de ser nosotros los que diéramos esa autorización, fue del año del 77. Entonces, por interpretación, vamos a aplicar lo que dice el 264 más lo del decreto 5477. Pero esa absoluta necesidad y evidente utilidad es lo que debemos de probar dentro de nuestro asunto de jurisdicción voluntaria de disposición y gravamen de bienes de menores. Por favor. Vamos a, solo quiero ver algo. Bueno. Necesito o leamos el artículo 265, donde hay otra como causal por la que se puede hacer también o tramitar ese asunto de jurisdicción voluntaria. 265 del Código Civil dice, tampoco podrán los padres celebrar contratos de arrendamiento por más de 3 años, ni recibir renta anticipada por más de 1 año sin autorización judicial. Entonces, el 264 y 265 son las causales por las que se debe de pedir una autorización judicial para poder disponer de esos bienes y, en este caso, para poder dar en arrendamiento bienes de menores si se diera que se va a rentar una propiedad por más de 3 años o si se va a recibir una renta anticipada por más de 1 año, también se debe de pedir autorización judicial. Vamos a ver. Vamos a dejar el 265, luego vamos a regresar acá y a donde lleguemos al proceso. Entonces, que nos quede claro que la representación del menor de edad es a través de la patria potestad de los padres casados, unidos de hecho, o de los padres sobre quien se encuentra el poder el menor de edad. Si no hubieran padres, ¿verdad? Que los 2 padres hubieran fallecido, porque se puede dar el caso, ya sabemos que aquí entra la figura del tutor, ¿verdad? El tutor es el que ejerce esa representación legal del menor, no la patria potestad, sino la representación legal del menor. Y asimismo, tiene que también, para disponer de los bienes o gravar los bienes de un menor, solicitar esta autorización judicial. Y esta autorización judicial va a poderse dar sí o solo sí, si se prueba que es por una causa de absoluta necesidad o de evidente utilidad para el menor, ¿verdad? Entonces, esa es la principal situación que ustedes deben de tener presente cuando se va a disponer de un bien de menor de edad. Por eso, normalmente, a veces, cuando, voy a salir un poquito del tema para que lo vamos a entender. A veces, cuando llegan a la notaría y llega una persona, mire, fíjese que yo le quiero donar a mi hijo un terreno. Y el niño tiene 6, 7 años. Entonces, las personas muchas veces no saben, y esa es una de nuestras obligaciones previas al momento de redactar un instrumento público, es hacerle saber que al momento de que el menor reciba esa donación de ese bien inmueble, el padre ya no va a poder disponer de esa propiedad para poderla vender, a menos que obtenga una autorización judicial, y esa autorización judicial solo se la van a poder dar si hay una necesidad muy grande para el menor o una utilidad y que debe de ser probada legalmente. Me voy a adelantar un poquito. En el caso de absoluta necesidad, sería que se pruebe que el menor está gravemente enfermo, ¿verdad? Que necesite que esté enfermo de sus riñones, que necesite diálisis, que necesite una operación muy grande y que la familia no tenga esa capacidad económica para poder absorber esos gastos. Y estando esa propiedad, pues el menor se quiere vender esa propiedad para utilizarlo para la salud del menor. Ahí hay una absoluta necesidad, por lo cual se le debe de probar, en este caso al notario, por jurisdicción voluntaria notarial, que existe esa necesidad.
Y de utilidad podría ser en el caso de dar en arrendamiento, ¿verdad? Que en caso que fuera un tutor, establecer que el menor de edad no tiene quien le dé esos alimentos que necesita para sobrevivir. Entonces hay una utilidad que se le necesita dar a esos bienes para que el menor coma. Entonces, pues también ahí hay una causa de cómo probar esa evidente utilidad, pero lo vamos a ver dentro del trámite. Veamos ahora. Vamos a desglosar primero las representaciones de cada una de estas figuras y ya posterior vamos a entrar ya al trámite, a los trámites. Los representantes de los incapaces. La incapacidad, ya sabemos que consiste en aquella falta de aptitud legal reconocida a una persona para que pueda ejercer sus derechos y contraer obligaciones por sí misma, ¿verdad? La doctrina establece que hay incapacidad absoluta y hay incapacidad relativa. Vamos a recordar esas incapacidades que ustedes aprendieron en Civil 1, solo lo vamos a recordar. Vamos al artículo 9 del Código Civil. Y si usted todavía no tiene anotaciones en su código, ¿verdad? Pues es momento de que usted lo haga. Vamos a ver, artículo 9, incapacidad. Dice, los mayores de edad, se recuerdan que para ser declarados incapaces tiene que ser una persona mayor de edad, de preferencia. Mayor de edad que adolecen de enfermedad mental que los privan de discernimiento. Deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. La declaratoria de interdicción produce desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos, pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser anulados si se probare que la incapacidad existía notoriamente en la época en que se verificaron. Entonces ahí mismo nos da que es la clasificación de la incapacidad absoluta. El artículo 9 sigue el camino, por decirlo así, de la doctrina en su clasificación. Artículo 9, la incapacidad absoluta de una persona, ¿verdad? Ahora vamos a ir al artículo 13, que es la incapacidad relativa de una persona, que hay incapacidad de carácter temporal, que solamente es por un periodo de tiempo que la persona está padeciendo de esa incapacidad. Dice, quienes padezcan de ceguera congénita o adquirida en la infancia, los sordomudos tienen incapacidad civil para ejercer sus derechos, pero son capaces los que puedan expresar su voluntad de manera indubitable. Eso quiere decir que puedan expresar su voluntad. Entonces ahí solo hay una incapacidad relativa, ¿verdad? No es absoluta como la que regula el artículo 9. Entonces, si usted quiere colocarle al artículo 13 incapacidad relativa y al artículo 9 incapacidad absoluta, pues los dejo a su criterio. Vamos a ir a ver un poquito esa declaratoria de interdicción para que ustedes recuerden, porque esto también ustedes lo aprendieron en procesal civil. Vamos a ir al artículo 400, está regulado en el artículo 406 al 410. Solo vamos a ver unas cositas para no entrar a profundidad, porque esto pues ustedes ya lo saben. Esta declaratoria de incapacidad o declaratoria de interdicción, esto es jurisdicción voluntaria, pero única y exclusivamente judicial. Aquí el que declara la interdicción o la incapacidad de una persona es un juez. Vamos a leer un poquito el artículo 406, pero ustedes ya saben que el trámite completo está del 406 al 410 y que es un juez el que declara esa incapacidad. La declaratoria de interdicción procede por enfermedad mental, ¿verdad? Congénita o adquirida, siempre que a juicio de expertos sea crónica e incurable, aunque en tal caso puede tener remisiones más o menos completas. También procede por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes, si la persona se expone a ella misma o expone a su familia a graves perjuicios económicos. Los sordomudos,
La sordomudez congénita y grave da lugar a la declaración de incapacidad civil, siempre que a juicio de expertos sea incorregible o mientras el inválido no se haya rehabilitado para encontrarse en aptitud de entender y darse a entender de manera suficiente y satisfactoria. La ceguera congénita o adquirida en la infancia da lugar a la declaratoria de incapacidad civil, mientras el ciego no se rehabilite hasta estar en condiciones de valerse por sí mismo. Entonces ya el 407 ya nos da, empieza a dar el trámite, ¿verdad? Que eso no lo vamos a ver porque no es parte de mi curso, pero pues debemos de tener claro, ¿verdad? Vamos a regresar nuevamente al Código Civil. Aquí vamos a ir de un código a otro, ¿verdad? Al artículo 14, donde nos establece quiénes son los representantes de las personas declaradas en estado de interdicción. Y establece, los incapaces pueden ejercitar sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes legales. Vamos a ir ahora al artículo 301 para establecer quiénes pueden ser esos representantes legales. Dice, tutela, por lo menos mi código eso tiene de epígrafe, y si ustedes no lo tienen, pues lo pueden poner. Tutela de los declarados en estado de interdicción. La tutela de los mayores de edad declarados en interdicción corresponde. ¿Quiénes son los que pueden ejercer esa representación legal? El cónyuge, en el caso de que fueran, ya hubieran llegado a la mayoría de edad y se hubieran casado, pues, y que esa interdicción la hubieran adquirido después, ¿verdad? Que hubiera pasado después. El cónyuge es el primero que tiene derecho a representar al incapaz. El padre o la madre, en el caso de que no fuera casado. Los hijos mayores de edad, en caso que hubiera tenido hijos antes de ser declarado incapaz. O los abuelos, dice, en el orden anteriormente establecido. Entonces, los abuelos serían paterno primero, los abuelos paternos primero y luego los abuelos maternos. En este caso, entonces, los representantes de los incapaces les vamos a denominar tutores. Son tutores los que van a representar a los declarados en estado de interdicción o con incapacidad. Vamos ahora al artículo 308 para ver otros casos diferentes en el caso de que no tuviera el incapaz a esposa, hijos, padres o madres o sus abuelos, si no tuviera ningún familiar. El 308 nos da otra lista. Dice, los directores o superiores de los establecimientos de asistencia social que acojan menores, también aplica para menores, o incapacitados, son tutores y representantes legales de los mismos desde el momento de su ingreso y su cargo no necesita discernimiento. Eso es en el caso de que la persona incapacitada no tenga ninguno de los familiares que establece el artículo 301, pues estos directores de estas instituciones de asistencia social donde son recogidos muchas veces estas personas, son los que ejercen esa representación y van a ser esos tutores legales. Entonces, establecimos que para los incapaces se les va a esos representantes legales de estos, les vamos a denominar tutores. Bueno, espero que haya quedado claro quiénes representan a los incapaces. Vamos ahora con los representantes de los ausentes. Eso lo tenemos un poquito más fresco porque vimos la semana pasada ese trámite de ausencia, ¿verdad? Para disponer, yo les dije que no íbamos a ver todos los artículos la semana pasada porque muchos de esos artículos que regulan toda esta cosa de los ausentes, toda esta figura de los ausentes, tiene que ver mucho con los bienes y era porque los vamos a ver ahora. Entonces, cuando ya una persona ha sido declarada ausente, ¿verdad? Y que esta persona tenga bienes, tanto bienes muebles como inmuebles, y se desea disponer o gravar de estos, esta debe tener las facultades de un representante legal. Recordemos que al momento de que nuestro expediente de declaración de ausencia era remitido al juez competente, este inmediatamente nombraba un defensor judicial. Y este defensor judicial, su función era específica y era limitada, única y exclusivamente a representar al ausente en juicio, ¿verdad? En una demanda, ya sea porque era demandado o porque era demandante. Entonces, esta era la función principal del defensor judicial, que fue la primera figura que vimos en este trámite de la ausencia.
Posterior a ello, cuando ya se decreta este auto final judicial, el juez iba a nombrar un guardador del ausente y iba a dejar de tener ya presencia el defensor judicial, sino que se iba a quedar única y exclusivamente el guardador del ausente. Este guardador del ausente iba a conservar los bienes, iba a proteger los derechos y los intereses e iba a representar judicialmente ahora al ausente, ¿verdad? De conformidad con el artículo 415 del Código Civil. Y el artículo 47, vamos a regresar al Código Civil, veamos, porque necesito que nos quede bien claro quién al final de todo va a ser al que represente al ausente en el caso de que tuviera bienes y se tuviera que disponer o se tuviera que gravar de ellos. Vamos al artículo 47 y luego vamos a ir viendo de uno a uno los artículos para que a ustedes les quede claro pues este trámite. Declaración de ausencia para la guarda y administración de bienes del ausente. Cuando el ausente tenga bienes que deban ser administrados, cualquier persona capaz o la Procuraduría General de la Nación pueden denunciar la ausencia y solicitar el nombramiento de guardador de sus bienes. Entonces, es aquí donde si hay bienes, para esto es que se va a utilizar también esa declaración de ausencia. Vamos al artículo 55. Si su código no tiene epígrafes, le puede colocar administración de los bienes por los parientes. El artículo 55 nos dice cuando el ausente tiene bienes y el que quiera administrarlos tenga que ser un pariente. La administración de los bienes, dice, podrá ser solicitada y ejercida nuevamente por el cónyuge e hijos del ausente. Son los primeros, ya se dieron cuenta que en casi todas las situaciones que hemos visto, si la persona es mayor de edad y contrajo matrimonio, los que siempre van en primer lugar en todas las situaciones son los cónyuges y los hijos, ¿verdad? A falta de ellos, por los parientes consanguíneos en el orden de sucesión. Regresamos a aquella tablita del orden de sucesión que vimos en el proceso sucesorio que establece la ley. Entonces, los parientes pueden administrar esos bienes, pero entonces aquí ya no se les denomina guardadores del ausente, sino administradores de los bienes del ausente. Por favor, si es una persona extraña, un guardador del ausente. Si es la familia que establece el artículo 56, el 55, perdón, le vamos a denominar administrador de los bienes del ausente. Vamos con el 56. Dice, antes de concederse la administración a los parientes, administración de los bienes, ¿verdad? A los parientes del ausente, se practicará inventario. ¿Para qué? Para que no haya disipación de los bienes del ausente, ¿verdad? Y tasación de los bienes y liquidación o partición de los que pertenecen al matrimonio si el ausente fuera casado. Entonces se va a separar los bienes. Aquí tiene que ver mucho también el régimen con el que se casó la persona antes de ser declarada ausente, si fuera el caso, para liquidar ese patrimonio conyugal. Entonces, también antes de que un pariente entre a administrar los bienes, se le va a tomar inventario, debe de faccionarse un inventario para ver y establecer qué se le está entregando, para que no disipe los bienes, ¿verdad? Y se le tasan para ver qué valor es el que tienen y si en caso se le fuera a dar en renta, pues cuánto va a ser la renta, pues son situaciones que se van dando, ¿verdad? Vamos ahora al artículo 57. Los parientes que solicitaren la administración constituirán hipoteca o prestarán fianza por el valor de los bienes del ausente. Mientras no se otorgue la expresada garantía, no cesará la administración del guardador. Entonces, la ley dejó muy bien regulado esa protección a ese ausente, porque pues puede hacer que un pariente quiera tener la administración de los bienes para aumentar su riqueza y muchas veces se puede dar. Entonces, la ley dejó bien establecido, bueno, usted quiere ser administrador de los bienes de su pariente ausente, bueno, entonces se otorgue garantía a través de una hipoteca con un bien inmueble suyo para garantizar que usted no va a disipar los bienes de ese ausente. Y al momento de que pueda aparecer el ausente, pues ya no tenga bienes porque el administrador se deshizo de ellos, ¿no? Por decirlo así, o los vendió y se quedó con el dinero. Entonces, la ley es muy específica, ¿verdad? En cuanto a que debe de garantizar esa administración con una hipoteca o con una fianza.
para salvaguardar los bienes del ausente. Vamos ahora al artículo 59. Los parientes que tuvieran la administración asumirán la representación legal del ausente y harán suyos los frutos naturales y civiles de los bienes. Entonces, aquí sí la ley le da un poquito al pariente, bueno, usted lo va a administrar, usted lo va a representar, entonces por eso usted va a tener derecho a hacer suyo los frutos naturales, ¿verdad? En el caso de los frutos naturales es que haya una finca, ¿verdad? Que sea una finca y que ahí se dé producto, que hayan frutos, ¿verdad? Que hayan árboles frutales y que la venta de esos frutos, pues el guardador puede hacer los suyos, y los civiles, en el caso de la renta, ¿verdad? La renta las puede hacer suyas el representante legal del ausente en el caso de ser un pariente. Entonces también les dan su recompensa, ¿verdad? Para que no lo hagan tan de gratis. Vamos al artículo 60. El administrador, que en este caso se recuerdan que se le va a nombrar administrador cuando es un pariente del ausente, no podrá, dice, enajenar ni gravar los bienes del ausente sin llenar las formalidades que las leyes establecen en cuanto a los bienes de menores o incapacitados. ¿Qué quiere decir? A través de este trámite de asunto de jurisdicción voluntaria de disposición y gravamen de bienes, en este caso, del ausente. Entonces, ahí vamos, ¿verdad? Entonces, para que nos quede claro, con el ausente, primero va a tener un defensor judicial en lo que va a su trámite. Luego, si el ausente no tiene parientes, va a ser un guardador de este ausente. Y si hay bienes inmuebles y un pariente quiere administrarlo, se le va a denominar administrador de los bienes del ausente, que va a ejercer la representación legal. Entonces, va a depender de quién acuda ante usted a solicitar el trámite de disposición del bien, que usted debe de darle el nombre como requirente dentro del proceso, ¿verdad? Que puede ser el guardador del ausente o el administrador de los bienes del ausente. Guardador del ausente, una tercera persona; administrador de los bienes del ausente, un pariente de los que establece la ley del ausente. Por favor, entonces tenemos que ver esas diferencias para poder ir viendo, pues, el trámite. Veamos ahora. Vamos a ver cuáles son esos cuerpos legales o esos artículos de los cuales nosotros como notario nos vamos a sustentar nuestro diligenciamiento en este asunto, ¿verdad? La base legal sustantiva, vamos a iniciar con ella, Código Civil, ¿verdad? En el caso de los ausentes, nos vamos a regir a lo que establece el artículo 42 al 77, su procedimiento judicial o los requisitos del 420, 424, Código Procesal Civil y Mercantil, y el decreto 5477 del artículo 11 al 13. Ese es en el caso de los ausentes. En el caso de la ley sustantiva para menores e incapaces, aplica la misma regulación del artículo 50, 252 al 332 del Código Civil. Entonces, ahí nos regula todo lo que tenga que ver con esta disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes. Procedimiento judicial para las 6 trámites es el mismo, 420, 424, va a ser la misma regulación procesal. Y el decreto 5477 del 11 al 13 para los 6 procesos. Entonces, si ante usted llegan un requirente a decir, mire, fíjese que yo tengo un hijo menor de edad que necesito, él tiene una propiedad a su nombre porque su abuelo se la donó, pero pues el niño está muy enfermo y yo no se quiere vender, sino que necesitamos efectivo para poderlo curar. Entonces usted ya sabe que lo que tiene que hacer usted es un trámite de jurisdicción voluntaria de gravamen de bienes de menores, que se pueda constituir una hipoteca sobre esa propiedad a través de un mutuo, ¿verdad? Ese instrumento ustedes ya lo conocen, a través de un mutuo para que esa familia pueda cuidar a ese niño, pueda sanar a ese niño, y pues a través de una hipoteca porque no quieren perder la propiedad. En dado caso, diferente sería que la persona diga, mire, fíjese que el menor tiene esta propiedad, que su abuelo se la donó, pero se quiere vender porque no la podemos sostener, ¿verdad? Porque es muy oneroso su sostenibilidad y el menor está gravemente enfermo y necesitamos ese dinero en efectivo, pero no podemos pedir un préstamo porque tampoco tenemos para pagarlo. Entonces ahí se tiene que disponer del bien a través de una compraventa, ¿verdad? De una traslación de dominio. Entonces, son 2 cosas distintas
en sus trámites que ustedes deben de realizar, o disposición de los bienes del menor para venderlo, o el gravamen de los bienes del menor para hipotecarlo, ¿verdad? Puede ser también que llegue, ya van dos procesos diferentes, que llega alguien, ¿verdad? En este caso, en el caso del incapaz, llega el tutor y le dice, fíjese que la persona está declarada en estado de interdicción y también está muy enferma y necesitamos rentar la propiedad por más de 3 años, porque una institución pública la quiere, pero quiere un contrato de arrendamiento de 5 años y vamos a recibir renta anticipada por 1 año. Y eso va a ayudar para que el incapaz, la persona esta declarada en estado de incapacidad, de interdicción, pueda sobrevivir, le podamos dar sus cuidados. Entonces, ahí viene la disposición de bienes del incapaz, ¿verdad? Ya sea porque lo vayan a vender o porque lo vayan a rentar y que esa renta se vaya a celebrar un contrato de arrendamiento por un plazo mayor de 3 años o se vaya a recibir renta de esa propiedad del incapaz mayor a 1 año. Entonces se tiene que hacer la disposición de los bienes del incapaz a través de su tutor. Si en dado caso fuera un familiar, entonces, mire, fíjese que la persona que es declarada en estado de incapacidad, de interdicción, necesita, mire, tiene que haber una necesidad grande para estas figuras, para el menor, para el incapaz y para el ausente. Si no, no se puede declarar la disposición de sus bienes. Entonces, llega este tutor y le dice, fíjese que, pues, mi esposo está declarado en estado de interdicción, pero mire, de tanto estar en cama, se le detectaron muchas enfermedades y necesitamos pues sanarlo, pero no queremos venderle sus propiedades, sino que lo que queremos es ir a un banco a que nos preste dinero, pues, y garantizar con ese bien, y nosotros los familiares vamos a pagar ese crédito. Entonces, pues ya sabemos que va el asunto de jurisdicción voluntaria de gravamen de los bienes del incapacitado. Entonces, también ya van otros 2 asuntos, que quiera vender, disposición, quiere hipotecar, gravamen, ¿verdad? Igual pasa con el ausente. Llega el administrador de los bienes del ausente, que es un pariente, y llega con la misma situación. Entonces, o quiere vender, es una disposición de los bienes del ausente, ¿verdad? O quiere gravar los bienes del ausente. Entonces van a ser, ya llevamos 6 procesos, son 6 cosas distintas, ¿verdad? Lo que hay que probar es cosa distinta en cada uno de los procesos. Van 2 procesos para los menores, 2 procesos para los incapacitados y 2 procesos para los ausentes. Disposición, menores, la venta del bien, gravamen de bienes de menores, una hipoteca, igual en el caso de los incapaces y en el caso de los ausentes. Por eso es que yo les hablo de 6 procesos diferentes, porque lo que hay que probar es situación distinta y la figura jurídica es diferente, ¿verdad? Son 3 figuras jurídicas distintas a las que podemos tramitarles este asunto. Veamos ahora. Miren, ya cuando voy a 1 hora de estar hablando, oh, ya la voz me falla. Miren, solo déjenme ver. Quisiera saber si se está viendo, mis diapositivas, porque a mí me marca que sí, pero que alguien me pudiera escribir y decirme si se está viendo, porque mire que voy a 1000 por hora en mi clase y no sé si me ven. Vamos a ver. Erwin, al final de mi curso le respondo su pregunta, ¿eh? Vamos a ver. Muchas gracias. Ya me confirmaron que se ve y se escucha bien. Ah, ok. Entonces, continuemos. Ok. Muchas gracias. Ay, les agradezco mucho su colaboración.
Miren que les agradezco mucho a las personas encargadas de Telegram que me han apoyado tanto en hacerles llegar información a ustedes, en ver, ahí está, en ver las cosas. Les agradezco tanto porque pues eso quiere tiempo también estar subiendo cosas, ¿verdad? Pero les agradezco mucho. Bueno, entonces veamos ahora. Trámite, vamos a verlo primero. Miren, de las tres figuras, menores, incapaces o ausentes, lo que va a cambiar un poco es quién requiere nuestros servicios notariales. Disposición o gravamen, ¿para qué es que quieren el trámite? Si es disposición, sabemos que es venta, porque tiene que ser oneroso, no se puede donar, tiene que ser venta, porque el dinero que se obtenga de esa disposición del bien tiene que ser utilizado sobre el menor, sobre el incapaz o sobre el ausente. O sea que solo se puede disponer para vender, no para donar. Acuérdense que la donación es un acto de traslación de dominio como un regalo, ¿verdad? Entonces no podemos donar bienes de menores, ni bienes de incapaces, ni bienes de ausentes. Todo tiene que ser oneroso, porque debe de ser utilizado en estas personas. Si es gravamen, pues sabemos que es para una hipoteca o para una prenda, si en caso fueran bienes muebles, ¿verdad? Y ese dinero que se utilice sobre esa hipoteca o sobre esa prenda también tiene que ser probado debidamente que va a ser utilizado para el menor, para el incapaz o para el ausente. No puede ser utilizado para un familiar, no puede ser utilizado para ninguno que no sea el ausente, el incapaz o el menor. Por favor, eso sí nos tiene que quedar muy claro. Vamos a ver. Muchas gracias, María Antonieta, le agradezco mucho. Ah, muy amable. Ah, sí, me veo. Muchas gracias. Bueno, entonces, ya les vuelvo a repetir. Ustedes saben los primeros 3 pasos de los asuntos de jurisdicción voluntaria que hemos estado viendo. Ustedes ya es más fácil que se vayan a hacer ese trámite. Acta notarial de requerimiento, ¿verdad? Son 5 requisitos esenciales que tiene que tener esa acta notarial de requerimiento. Establece en la solicitud, porque lo ven en la vía judicial de 421. Vamos a ir al 421 para que yo les vaya explicando. Que habla de solicitud, pero como por interpretación lo vamos a aplicar a la vía notarial, pues esos mismos 5 requisitos que regula el 421 cuando se hace en la vía judicial, los debemos de cumplir nosotros como notarios en nuestra acta notarial de requerimiento. Vamos a ver. Bueno, leamos primero, nos vamos a ir primero con los menores, ¿verdad? O así, vamos en general, y ahí yo les voy haciendo las diferencias y ustedes van anotando, por favor. 420, empecemos por ahí, porque ese es el que nos da la salida para todo. Para enajenar o gravar bienes de menores, incapaces o ausentes, el que los tenga bajo su administración deberá obtener licencia judicial, en este caso también es notarial, probando plenamente, y si me hacen favor de subrayar así lo que viene, que hay necesidad urgente o que resulte manifiesta utilidad del acto que se pretende verificar en favor de su representado. Ahí está. O sea, tiene que ser esa utilidad, esa necesidad urgente, y esa utilidad debe de ser a favor del menor, del incapaz o del ausente. Nos establece también cuando hay utilidad y necesidad. Veámoslo y ahí vamos a ir a regresar un poquito después a esto. Dice, hay utilidad y necesidad, siempre 420. Entonces, si pueden subrayar eso, excelente. En los contratos sobre bienes de menores, incapaces o ausentes, hay 3 cosas o 3 numerales que regulan, según la ley, cómo se debe probar esa utilidad y necesidad. Cuando los productos, dice, de los bienes inmuebles no alcancen para satisfacer créditos legítimos o para llenar necesidades precisas de alimentación del menor o incapaz. Aquí no podemos pedir alimentación para un ausente, ¿verdad? Solo para el menor, para el incapaz, ¿verdad? Los que recibieron procesal de familia conmigo, se recuerdan que el 278 del Código Civil nos da el esquema completo de qué comprenden los alimentos. No es alimento, solo comida, ¿verdad? Entonces, si ustedes anotan por ahí 278 del Código Civil y luego regresan a leer ese artículo, van a recordar esa denominación de alimentos que estudiamos el semestre pasado. Entonces, ahí hay una utilidad también, ¿verdad? Que la persona no tenga quien le dé sus alimentos, quien le dé de comer. Entonces, ahí también se puede llenar, se puede hacer el trámite para eso.
menor o incapaz. Ausente no, ¿verdad? Numeral 2. Cuando para conservar los bienes y sus productos no se puede encontrar otro medio que el de gravarlos. O sea, que se va a pretender constituir una hipoteca sobre los bienes en el caso de que sea una finca, pónganle, sea una finca y esa finca produzca café. Y pues ustedes recuerdan que saben que para producir café, pues eso necesita dinero para mantenerse una finca de esta índole. Y pues no hay quien la sostenga, pues también quedó establecido que para eso, para darle movimiento a esos productos, a esos bienes, se puede constituir una hipoteca, ¿verdad? Que es a través del gravamen. Aquí sí puede ser de menor, de incapaz o de ausente. El numeral 3, cuando se proporciona la redención de un gravamen mayor por otro menor. O sea, que la propiedad ya tenga un gravamen y no se tenga cómo pagarlo. Entonces, para no perder esa propiedad, que es del menor, del incapaz o ausente, se solicita la autorización para poder volver a constituir un segundo gravamen, o sea, una segunda hipoteca sobre el bien para cancelar el primero y quedarse con el segundo. Entonces, en ese caso también hay utilidad y necesidad de comprobar. Aparte que pues, el código quedó muy poquito, ¿verdad? En la redacción, pero hablamos de la enfermedad, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que no están reguladas que sí se puede probar una utilidad y necesidad. Vamos al artículo 420, que es donde nos da estos 5 requisitos de los que hablábamos. El solicitante manifestará ante el juez, en este caso es ante el notario, ¿verdad? 1. El título con que administra los bienes, el cual deberá acreditar. ¿Cuál es ese título con el que una persona nos pueda acreditar que es representante de un menor de edad? A través del certificado de nacimiento, ¿verdad? Un título con que la persona nos demuestre que es tutor de un incapacitado a través de una certificación del juzgado donde la persona ha sido declarada en estado de interdicción y le fue nombrado como tutor del incapacitado. Y del ausente, pues ya sabemos, con un auto final judicial de jurisdicción voluntaria donde el juez declaró la ausencia de la persona y nombró ya sea guardador de sus bienes o administrador de los bienes, ya sea en la vía notarial o en la vía judicial. Por eso es que yo creo que este asunto, por eso lo ponen despuesito de la ausencia para que lo tengamos más claro. Entonces, eso es lo primero, ¿verdad? Que nos acrediten con un título justificativo por qué están actuando, los motivos que le obligan a solicitar esta licencia, por decirlo así. Entonces, ¿cuáles son los motivos? Si es enfermedad, certificado de un médico, ¿verdad? Donde acredite que el menor o el incapaz o el ausente no, el menor o incapaz esté gravemente enfermo, ¿verdad? Y necesitan su sanación. Entonces, esos son los motivos. En el caso del ausente, pues el motivo podría ser de que el bien produce café y hay que mantenerlo o que se va a perder porque existe una hipoteca. Entonces, ahí aplica para el ausente. Los medios de prueba para acreditar la utilidad y necesidad del contrato u obligación, todo de forma escrita. Normalmente aquí son documentos. Documentos son los que nos tienen que presentar donde se pruebe la utilidad y la necesidad que establece el 420. Las bases del contrato respectivo. Al referirse bases del contrato respectivo no quiere decir minuta. Muchas veces confundimos que debemos de presentar la minuta del contrato y no es esto, sino las bases es decir, bueno, si es compraventa, se va a realizar la compraventa donde el vendedor es el menor, ¿verdad? El comprador es don Juan José López Pérez. Se va a vender en un precio valuado por valuador autorizado de tal valor, póngale de 180,000 quetzales. El notario autorizante de la escritura de compraventa va a ser la licenciada Pamela Suset Santizo Vicente, porque la deben de proponer, se debe de proponer de una vez en el acta de requerimiento si es en la vía notarial. Entonces debemos de establecer esas bases de cómo se va a realizar ese contrato, tanto en disposición, que sería una compraventa, como en el gravamen de los bienes, que sería un mutuo, por decirlo así. Y 5, los bienes que administra, con designación de los que propone enajenar o gravar. Entonces tiene que dar un listado, si fuera más de un bien que administra, tanto el representante legal del menor, de los padres, el tutor en el incapacitado o el administrador o el guardador de los bienes del ausente, debe de demostrar, si son 5 bienes, decir, bueno, es este bien, es esta finca, es esta finca, es esta finca, pero la que se quiere disponer es la finca número 1.
o de la que se quiere gravar es la finca número 3, ¿verdad? Por decirlo así, tiene que establecerse cuántos bienes se está administrando y de cuál es que se quiere disponer o se quiere grabar. Todo esto se debe de quedar establecido en nuestra acta notarial de requerimiento. Por favor, vamos ahora al decreto 5477. Miren, aquí es como podríamos llamarle como juego de leyes, más o menos. Vamos a ir a una y regresamos a la otra y la otra nos remite a la otra y así nos vamos a estar, porque pues por interpretación así lo debemos hacer. Vamos a ir al artículo 11. Pueden ver en el capítulo 2, dice disposición de gravamen de bienes de menores, incapaces y ausentes. Ustedes ya saben que son 6 trámites en uno. Solicitud, dice el artículo 11. La solicitud para disponer o gravar bienes de menores, incapaces o ausentes, podrá presentarse y tramitarse ante notario, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 420, 421 del Código Procesal Civil y Mercantil, que fueron los que ya vimos, ¿verdad? Probar la necesidad y cumplir esos 5 requisitos que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, solo vamos a leer el 11, luego vamos a regresar. Luego, pues ya sabemos que después de nuestra acta notarial de requerimiento, vamos a dictar nuestra primera resolución de trámite. Esta, ya saben que al final de todo regresamos a ella para hacer un resumen de qué es lo que se resuelve en esa primera resolución de trámite, ¿verdad? Recordamos nuevamente que cumple, que debe de satisfacer impuesto notarial de 2 quetzales en timbre notarial, ¿verdad? Luego se notifica la primera resolución y el acta notarial de requerimiento, ¿verdad? Al promoviente, en este caso al representante del menor, al tutor del incapacitado o al guardador o al administrador de los bienes del ausente, de conformidad con el artículo 12 del decreto 5477 y 66 del Código Procesal Civil y Mercantil. Van los primeros 3 pasos que son idénticos en todos nuestros asuntos de jurisdicción voluntaria. Vamos. Luego, pues ya vamos a recibir los medios de prueba, ¿verdad? ¿Qué nos propusieron en nuestra acta notarial de requerimiento? Si es prueba testimonial, pues van a comparecer los testigos, ¿verdad? En actas notariales de declaración de testigos. Ya sabemos que es un acta notarial por cada testigo, ¿verdad? No me los vayan a poner todos en una sola acta notarial, no. Si son 3 testigos, son 3 actas notariales de declaración de testimonial, cumpliendo artículos 134, 148, 149, Código Procesal Civil y Mercantil, que vimos la semana pasada, que es esa fórmula literal que les dije que podían copiar. 148, las generales de ley. 149, se les debe saber el delito que cometen si dicen mentira ante un funcionario público. Entonces, por favor, a la recepción de declaración testimonial es a través de actas notariales, acta notarial por testigo. Bueno, siguiente paso. Diligencias que el notario considere necesarias. ¿Qué puede considerar el notario como diligencias necesarias? ¿Cómo qué puede ser? Vamos a ver. Eso lo establece el artículo 12. Vamos al artículo 12 del decreto 5477. Dice el notario, con audiencia a la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Y notificación al protutor o representante del menor, en este caso a los padres. En su caso mandará recabar la prueba propuesta y practicará de oficio cuantas diligencias sean convenientes. En caso de que fuera necesaria la tasación de bienes, será practicada por un valador autorizado. Eso lo vamos a ver. En el caso de diligencias que el notario considere oportunas, podría ser otro certificado médico o una declaración testimonial del médico que está viendo la enfermedad del ausente, del menor o del incapacitado. Puede ser también un estudio físico del bien en el caso de que se quiera grabar porque haya pérdida en lo que se está produciendo en el bien. Entonces, ya aquí queda a consideración del notario qué otras pruebas pueden servirle para probar esa necesidad y utilidad para disponer de los bienes, ¿verdad? Entonces, la ley no establece, sino que queda a nuestra consideración, pues más o menos unos ejemplos que les puedo dar. Vamos, pues. Siguiente paso.
obtener un informe de una trabajadora social, pero esta trabajadora social debe de estar adscrita a un tribunal de familia, ¿verdad? Por favor, para que ésta sea la que emita un informe de la situación económica en este caso, del menor y de su familia, ¿verdad? O del incapacitado y de su familia. Se recuerdan que en los principios de la jurisdicción voluntaria, en el artículo 3, estaba aquel principio de colaboración de las autoridades. Pues aquí es donde lo vamos a aplicar, porque esta trabajadora social adscrita al Tribunal de Familia debe de colaborar de conformidad con este artículo 3 en rendir ese informe, porque la ley así se lo establece, ¿verdad? Y fundamentado también en el artículo 11, con esa práctica de diligencia que el notario considere oportuna, pero que la ley lo establece también. Y el artículo 12, que lo vamos a ver. También se debe fundamentar de conformidad con el artículo 14 y 17 de la Ley de Tribunal de Familia, ¿verdad? Donde tiene las capacidades, las funciones el juzgado de familia para hacer estas situaciones. Y de conformidad con el artículo 420 y 421 Código Procesal Civil y Mercantil, que ya lo vimos. ¿Cómo vamos a solicitarle al juez que nombre una trabajadora social para que haga este informe? Lo vamos a hacer a través de un memorial. Aquí vamos a actuar como abogados. Redactamos nuestro memorial en el cual le hacemos saber al juez, ¿verdad?, que ante nuestros oficios notariales se está tramitando un asunto de jurisdicción voluntaria para la disposición o el gravamen de un bien inmueble, ¿verdad?, de un menor de edad, veámoslo así, de un menor de edad que tiene el nombre de tal persona y que lo está tramitando sus representantes legales, que son su padre y la madre, identificamos al padre y la madre, y que la utilidad y necesidad que se quiere probar dentro del proceso es la siguiente, ¿verdad? Y empezamos a explicar por qué es que se está solicitando esa autorización para poder vender o enajenar. Lo vamos a fundamentar, ¿verdad? Tiene que ser un memorial normal. Y le solicitamos, entre nuestras peticiones, le vamos a solicitar que nombre una trabajadora social adscrita a su juzgado para que haga una visita domiciliar y pueda ver, ¿verdad? Y que pueda ver esa situación económica, si es un menor, ¿verdad?, y de la familia, y que pueda comprobar la necesidad que hay o la utilidad que hay de poder vender o de poder gravar esa propiedad. Entonces el juez, y debemos acompañar todo nuestro expediente hasta donde lo llevemos en original, porque después no lo van a devolver. Lo remitimos. El juez va a nombrar una trabajadora social. La trabajadora social se debe de trasladar al lugar en donde se encuentre el menor, ¿verdad?, o el incapacitado, para poder observar la situación. Mire, es como un estudio socioeconómico. Se recuerdan que cuando vimos en Derecho Procesal de Familia el juicio oral de alimentos, que la trabajadora social iba a ver cómo vivían y qué era lo que hacían. Pues es lo mismo. La trabajadora social va al lugar y ve para poder rendir ese informe. Ese informe la trabajadora social lo va a realizar bajo juramento de lo que ella está diciendo es verdad, ¿verdad? O sea que aquí no hay que podemos engañar a la trabajadora social o la trabajadora social puede engañar al juzgado, no, porque ella lo hace bajo juramento y se recuerdan pues que también tiene una pena si llegara a faltar con la verdad. Bueno, ya cuando se dé este informe, nos van a devolver nuestro expediente, nos van a entregar ese informe y nosotros debemos de incorporar este informe socioeconómico a nuestro expediente a través de una resolución de trámite, ¿verdad?, en la cual vamos a establecer que en tal fecha se emitió el informe de la trabajadora social, el nombre de la trabajadora social, ellos tienen un número de colegiado y que está escrita al juez de familia, si fuera aquí en la capital, al juez sexto de familia, y que nos entregan el informe original y el cual va a ser adjuntado o incorporado a nuestro expediente para continuar su trámite. Así es como vamos a incorporar ese estudio socioeconómico. Al contrario que en el juicio oral de alimentos, nosotros los abogados nunca vemos ese estudio socioeconómico. Aquí sí lo vamos a ver. Aquí sí nos van a hacer llegar ese estudio socioeconómico y nosotros lo debemos de incorporar a nuestro expediente. ¿Cómo lo incorporamos? A través de emitir una resolución de trámite.
Entonces ya queda incorporado y ya le notificamos a los requirentes que ya se cumplió con ese paso de que la trabajadora social rindiera su informe. Veamos, Antora. Miren, lo de la trabajadora social, ese informe de la trabajadora social no está regulado directamente en la ley. Que la ley diga debe de la trabajadora social, no, sino que en la práctica se ha establecido que así se debe de hacer para que tenga mayor peso ese informe, esa información. Bueno, ¿qué otro paso debemos de establecer? Si es un bien inmueble, vamos a mandar a realizar un avalúo. Esa es otra diligencia que el notario debe de realizar. Evaluar el bien. Y ese avalúo se debe de realizar por un evaluador autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas, ¿verdad? Porque si no, no puede ser tomado dentro de nuestro expediente. Se le debe de evaluar, ya sea para enajenarlo, ¿verdad? Para dar un valor comercial al bien, que no se quiera vender en un valor menor al que le corresponde, o en el caso de gravarse, ¿verdad? Si la hipoteca no va a ser mayor al precio de venta del inmueble. Entonces, es ahí donde debemos de evaluar. Vamos a ir primero al artículo 422 del Código Procesal Civil y Mercantil para que veamos esta situación. El juez, con intervención de la Procuraduría General de la Nación y del protutor o del tutor, aquí en este caso lo vamos a seguir aplicando siempre como notarios. En su caso, mandarán a recabar la prueba propuesta y practicarán de oficio cuantas diligencias se estime conveniente. Vamos al otro párrafo. En caso de que fuera necesaria la tasación de bienes, se practicará por un experto de nombramiento del juez. O sea, ustedes si coloquen ahí, pónganle evaluador. Entonces, el evaluador lo va a nombrar, en este caso, nosotros como notarios, ¿verdad? Aquí es en la vía judicial, pero lo vamos a interpretar para la vía notarial. Por favor. Entonces, nosotros lo nombramos dentro de nuestra acta notarial de requerimiento. Por eso vamos a regresar ahí un poquito después. Y lo vamos a fundamentar también con el artículo 12, el segundo párrafo del artículo 12 del decreto 5477, donde dice, en caso de que fuera necesaria la tasación de bienes, será practicada por un evaluador autorizado de conformidad con la ley. Esto del evaluador sí tiene fundamento legal, sí es un paso obligatorio, ¿verdad? Que sí establece nuestro decreto 5477 y el Código Procesal Civil y Mercantil, más no así lo del trabajador social o la trabajadora social, pero sí debemos de cumplir con ese paso. En la práctica sí tiene que quedar ese informe porque la Procuraduría General de la Nación es un requisito que más adelante vamos a ver que se debe de cumplir para que ellos puedan emitir su opinión. Bueno, luego de que ya se evaluó, ¿verdad? También incorporamos ese avalúo a nuestro expediente a través de otra resolución de trámite, donde vamos a incorporar ese avalúo realizado por un evaluador autorizado. Y en la misma resolución le vamos a dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Entonces, vamos a remitir como siguiente paso nuestro expediente a la Procuraduría General de la Nación para que éste emita una opinión favorable, ¿verdad? En este caso, como este es un asunto de jurisdicción voluntaria notarial, se recuerdan que la opinión de la Procuraduría General de la Nación es vinculante para el notario. Tiene que ser favorable. Si la Procuraduría General de la Nación nos dice no, nosotros como notarios no podemos resolver en definitiva nuestro asunto de jurisdicción voluntaria. Bueno, entonces, al momento de que la Procuraduría General de la Nación emite su opinión, ¿verdad? Esta autoriza el gravamen, o sea, constituir la hipoteca, la prenda de sobre el bien inmueble o la disposición del bien del menor, o sea, la compra-venta, la venta del menor, del incapaz o del ausente. También de conformidad con el artículo 12 del decreto 5477 y 422 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos que tener esa opinión favorable de la Procuraduría General de la Nación por el hecho de que es vinculante para nosotros los notarios. Ya teniendo esa opinión favorable de la Procuraduría General de la Nación,
emitimos como notarios nuestra resolución final o nuestro auto final. De conformidad con el artículo 13 del decreto 5477 y 423 del Código Procesal Civil y Mercantil. En esta resolución final o auto final, se debe de declarar o se debe de realizar declarando la utilidad y la necesidad que establece el artículo 420, se recuerdan, ¿verdad? El Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a ir primero al artículo 13 y luego vamos a regresar al Código Procesal Civil y Mercantil. Una vez recibida la prueba, el notario dictará resolución bajo su más estricta responsabilidad. Entonces, si nos habla de responsabilidad del notario, quiere decir que se recuerdan que los asuntos de jurisdicción voluntaria no se vuelven cosa juzgada. Y al momento de haber alguna discrepancia o alguna litis sobre este asunto, el notario va a tener responsabilidades civiles como penales sobre lo que está resolviendo en este asunto, ¿verdad? La cual deberá contener nuestra resolución o auto final, los requisitos que determina el artículo 423, que ahorita lo vamos a ir a ver, del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Y cuáles son esos requisitos de la declaratoria de utilidad y de necesidad? Bueno, una vez dictado el auto, remitirán el expediente para los efectos de lo prescrito por el artículo 423 del Código Procesal Civil y Mercantil. Eso lo vamos a ver ahorita también. Entonces, ahora vamos al 423 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si su código no tiene epígrafes, colóquele declaratoria de utilidad y necesidad. Nuestra resolución o auto final lo debemos de hacer declarando la utilidad o la necesidad de gravar o de disponer del bien. 423 dice, recabada la prueba y oído a la Procuraduría General de la Nación, el juez, dice, pues ya sabemos que es para el notario, dictará el auto que deberá contener, o sea, nuestra resolución final o nuestro auto final. Si son o no son fundadas las oposiciones que se hubieran planteado, en caso de haber oposición. La declaratoria de utilidad o necesidad en su caso. Declarar hay utilidad o hay necesidad de vender o de hipotecar el bien inmueble, si fuera el caso. La autorización para proceder a la venta o gravamen de los bienes, fijando las bases de la operación. Entonces, vamos a resolver nosotros como notarios en que se puede vender la propiedad, ¿verdad? De conformidad con todos los medios de prueba que se diligenciaron en nuestro expediente y vamos a establecer nuevamente esas bases de que el menor va a vender, quién va a ser el comprador, en qué precio va a comprar la propiedad, qué notario va a realizar la escritura traslativa de dominio y se le debe establecer también que el notario que realice o que facciones instrumento público de compra-venta debe de transcribir literalmente la resolución final o el auto final de las diligencias de disposición o gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. Vamos a ver. El nombramiento del notario, tiene que establecerse qué notario y normalmente no puede ser el mismo notario que realice el asunto de jurisdicción voluntaria. No puede ser el mismo notario, tiene que ser un notario diferente. Y la determinación de los pasajes conducentes, ahí es lo que les digo, del expediente, que deberá incluirse en la escritura, en la que comparecerá también el juez, en el caso de ser en la vía judicial. Y vamos a ver el artículo 29, numeral 9 del Código de Notariado, si ustedes lo tienen por ahí. Donde la ley nos faculta de que el notario puede transcribir diferentes actuaciones. 29, numeral 9. La transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del notario sean pertinentes cuando el acto o contrato haya sido precedido de autorización u orden judicial o proceda de diligencias judiciales o administrativas. Entonces, aquí es donde se da la facultad o la obligación de transcribir si la ley lo establece o cuando hay una orden judicial, en este caso, sí la hay, porque es una orden notarial,
¿verdad? Por eso dice diligencias administrativas, que es la que nosotros hacemos, o autorización, en donde se debe de transcribir lo que la ley ordene. Entonces, ese también es el fundamento donde el notario que realice la escritura, que faccione esa escritura traslativa de dominio, debe de transcribir el auto final o la resolución final en donde se está autorizando que se disponga o que se ve o que se grave el bien inmueble del menor, del incapaz o del ausente. Entonces, si gustan en el artículo, el numeral 4 del 423, coloquen el artículo 29, numeral 9 del Código de Notariado. Dice, tratándose de la venta de bienes inmuebles, el juez podrá disponer que se haga en pública subasta si no hubiera un comprador, fijando los términos de la misma. La pública subasta la vamos a ver más adelante. La declaratoria de utilidad y necesidad la hará el notario siempre bajo la responsabilidad de todos los que hubieran intervenido en la diligencia. Aquí es un poco más amplia. La responsabilidad no la tiene solo el notario, sino la persona que comparece ante usted a requerir sus servicios, como la trabajadora social, como el médico que emita un certificado de enfermedad. Tienen responsabilidad dentro del proceso, dentro de este expediente. O sea, que no se vuelve cosa juzgada, sino esa responsabilidad siempre queda ahí detenidita, ¿verdad? No tiene prescripción esta responsabilidad. Entonces, pues ya se emitió, ya sabemos que tenemos responsabilidad civiles y penales de resolver estos asuntos de jurisdicción voluntaria. En este caso de disposición de bienes de menores y de ausentes. Se debe de notificar a las partes, ¿verdad? Esta resolución final. Asimismo, se debe de realizar ese otorgamiento de la escritura pública. Si se trata de disposición, o sea, de enajenación, ya sabemos que el instrumento público es una compraventa. Esto se los voy a hacer solo referencia, porque eso lo aprendieron el semestre pasado. En la cual en esa compraventa se va a satisfacer el pago del IVA o del 3%, dependiendo del caso. Si es que se autorizó el gravamen, la escritura que se debe de realizar es un contrato de mutuo, ¿verdad? Que se va a garantizar con la hipoteca, con el bien inmueble o con la prenda, si se trata de bienes inmuebles. El mutuo está exento del pago de impuestos, lo recuerdan, ¿verdad? Y también el procedimiento lo vamos a utilizar para recordar cuando se va a dar en arrendamiento un bien inmueble de estas tres figuras jurídicas, del menor, del incapaz o del ausente, pues ahí ya sabemos que se va a redactar o se va a realizar un instrumento público de contrato de arrendamiento. Entonces son tres instrumentos públicos que depende de la situación para que haya sido solicitado ese trámite de disposición o de gravamen, se va a realizar. Y lo debe de hacer el notario que fue propuesto dentro de esas bases del contrato. Si no se propuso, el juez o el notario va a proponer a uno, pero no puede ser el mismo notario que llevó la diligencia de jurisdicción voluntaria de disposición de bienes. Luego, debemos de remitir, ¿verdad? Se debe remitir el testimonio especial de ese instrumento público al director del Archivo General de Protocolos y entregar el primer testimonio al promoviente para que haga sus efectos de remitir al registro de la propiedad, al traslado de la propiedad o la inscripción del mutuo. Si es compraventa, pues ya saben, estas son obligaciones posteriores de los instrumentos públicos. Esto lo aprendieron ustedes en Notariado 3. Ya solo estoy haciendo un resumen así para que ustedes sepan qué más hay que hacer. Se remiten los avisos de traspaso a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas y a Catastro Municipal, a donde corresponda el bien inmueble, cumpliendo con nuestra obligación previa que establece el artículo 37, literal A, del artículo 69 del Código de Notariado. Luego, pues ya sabemos que finaliza nuestro proceso remitiendo el expediente original al Archivo General de Protocolo, con el cual vamos a cumplir con el principio número 7 del artículo 7 del decreto 5477 para su conservación y custodia. Entonces, son 16 pasos que debemos de seguir para disponer de bienes de menores, incapaces y ausentes, ¿verdad? Solo va a depender de la figura jurídica que utilicemos.
Yo creo que las preguntas de esta semana las vamos a ver la próxima semana porque ya estamos en tiempo y creo que ustedes tienen que ir a almorzar para recibir sus clases. Vamos a ver unas cuestiones poquitas que me quedaron pendientes el próximo sábado. Si tienen más dudas en lo que vimos el día de hoy, ustedes me pueden escribir. Vamos a ver algunas diferencias con los otros procesos que hemos visto para que ustedes vayan viendo. Entonces, muchas gracias por conectarse. Nos vemos el próximo sábado. Que tengan un excelente fin de semana y un bonito inicio de semana. Y descansen mucho el miércoles.